Capítulo 2. Lunes por la tarde. La situación de la existencia cíclica. Coloquio. Pregunta. ¿Cree usted que nosotros, en Occidente, debemos aprender a unificar los caminos de las investigaciones espiritual y científica con el propósito de evitar perjudicar a los seres humanos? Respuesta. Si únicamente nos concentramos en el desarrollo científico, sin interesarnos por el desarrollo espiritual, si perdemos el sentido del valor humano, será peligroso. Después de todo, la finalidad del progreso científico en sí es beneficiar a la humanidad. Si el desarrollo científico es equivocado y ocasiona más sufrimiento y tragedias a la humanidad, será lamentable. Yo creo que el desarrollo mental y el desarrollo material deben ir a la par. Pregunta. Por favor, exponga algunos ejemplos de fenómenos que la ciencia no puede explicar. Respuesta. La misma conciencia. Como expresamos esta mañana, tenemos muchos niveles diferentes de conciencia, burda y sutil en cada momento. Dejando de lado los niveles más sutiles, todavía resulta difícil identificar los más burdos. Pregunta. Si la mente es algo más que el cerebro o el fenómeno físico, ¿por qué el pensamiento puede ser alterado y controlado a través de las drogas o de la estimulación del cerebro? Respuesta. Hay muchos tipos de conciencia o mente. Algunas mentes están muy relacionadas con el nivel físico. Por ejemplo, nuestra conciencia visual depende de nuestro órgano visual físico. Así pues, si algo le ocurre al órgano, la conciencia no puede funcionar normalmente y, si el órgano de la vista es extraído, la conciencia no puede permanecer salvo con un trasplante de órgano. Ya en el pasado existían relatos, en la literatura budista, acerca de donaciones de ojos, e incluso sobre personas que donaban todo su cuerpo con el fin de ayudar a los demás. Un órgano como el corazón, formado por el karma de una persona, es trasplantado, después de la vida de ésta, al cuerpo de otra persona y utilizado. El karma, que en un principio formó el corazón, pertenecía a la primera persona. Por ello, creo que debe existir una conexión kármica inusual entre estas dos personas. En cualquier caso, algunas conciencias están estrechamente relacionadas con los órganos y células del cerebro. Ellas pueden ser controladas a través de la cirugía aplicada al cerebro o por medio de métodos electrónicos. No obstante, los niveles más sutiles de la mente no dependen tanto del cuerpo, por lo cual, esas conciencias son más difíciles de afectar a través de medios físicos. Hablaremos de este tema más adelante. Pregunta. ¿Puede haber conciencia de la conciencia? Respuesta. Algunos sistemas de aserción afirman una conciencia conocedora de sí misma. Por ejemplo, la escuela de Solamente utiliza la existencia de este tipo de conciencia como razón principal para demostrar que la conciencia está establecida verdaderamente. Este es el caso de una conciencia que conoce la conciencia. Sin embargo, en todos los sistemas de aserción budistas, el que algo exista o no depende de una conciencia de percepción válida que lo establezca. Respecto a establecer una conciencia como válida, solamente la escuela de consecuencia explica que se realiza dependiendo del objeto de comprensión. En la escuela de Solamente, la existencia de un objeto de comprensión es determinada dependiendo de una conciencia válida, y la existencia de esta última se determina dependiendo de una conciencia conocedora de sí misma. De este modo, se exponen dos tipos de conciencias, las que están dirigidas hacia afuera y las que están dirigidas hacia adentro. Una conciencia que está dirigida hacia adentro no adopta el aspecto de un objeto aprehendido, sino que está únicamente dirigida hacia el interior,
tomando exclusivamente el aspecto de la conciencia que aprehende. Este es un caso de presentación de una conciencia que conoce la conciencia. En cambio, los consecuencialistas rechazan lo anterior. Dicen que, excepto para algunas escuelas que juran tercamente que hay una conciencia conocedora de sí misma, no existen pruebas válidas. Ellos no afirman una conciencia que se conoce a sí misma y no la necesitan en su sistema, pero todavía sostienen que es posible que una conciencia particular conozca otra particular. Por ejemplo, aunque en general en las prácticas de meditación en las que no meditamos sobre los objetos externos, sino sobre un objeto interno, como una visualización de Buda, algunas veces nos concentramos en la propia mente. Aunque, técnicamente hablando, este no es el caso de una conciencia conociéndose a sí misma, se puede decir que un instante posterior de conciencia conoce un instante anterior de conciencia, o que un aspecto particular de la conciencia conoce la conciencia en general. Así pues, también en este sentido, la conciencia puede conocer la conciencia. Pregunta. Por favor, repita las 4 dependencias. Respuesta. La primera es depender, no de la persona, sino de su doctrina. Aunque alguien sea famoso, no tenemos por qué aceptar lo que esa persona expresa, simplemente porque ella lo diga. Así pues, la primera dependencia significa que debemos examinar lo que dice la persona. La segunda es depender, no de las palabras, sino del significado. Esto quiere decir que no debemos mirar la belleza y eufonía de las palabras, porque, aunque las palabras sean bellas, si no hay un contenido válido, no deben ser aceptadas. Y si algo se expone sin bellas palabras, pero su contenido es adecuado, debe ser aceptado. La tercera es, respecto al significado, no depender de lo que requiere interpretación, sino de lo que es definitivo. Como dijimos por la mañana, en las distintas escuelas de aserción hay diferentes interpretaciones acerca de lo que precisa una interpretación y lo que es definitivo. Por ejemplo, en la escuela de solamente se dice que lo que es literalmente aceptable es definitivo y lo que no debe ser interpretado. Aquello que no sea literal debe ser interpretado mostrando las bases en el pensamiento de Buda, el perjuicio de la lectura literal y el propósito de tal enseñanza. En la escuela del camino medio, y particularmente la escuela de consecuencia, hay 2 modos de identificar lo que es definitivo y lo que necesita interpretación, una desde el punto de vista de los objetos de expresión y otra desde el punto de vista de los medios de expresión. Respecto a los objetos de expresión, la realidad final, la vacuidad, es definitiva, mientras que todos los demás fenómenos requieren una interpretación, ya que no son el modo final de subsistencia del fenómeno. Respecto a los medios de expresión, los textos que exponen la vacuidad de la existencia inherente son definitivos porque presentan el modo último de subsistencia del fenómeno. Los textos que, incluso si son literalmente aceptables, exponen cualquiera de los muchos tipos diferentes de fenómeno convencional, necesitan ser interpretados con el fin de determinar el modo final de subsistencia de estos fenómenos. Estos textos requieren interpretación porque sus objetos de expresión están incluidos dentro del nivel convencional del fenómeno y son diversos y no definitivos. Por otra parte, como la realidad de la vacuidad de la existencia inherente es el modo último de subsistencia del fenómeno, no importa cuánto analicemos. No hay un modo de existencia final aparte de este, y por ello son definitivos, por ser textos que lo enseñan. Así pues,
Respecto al significado, decimos que se debe depender no de lo que requiere interpretación, sino de lo definitivo. A continuación, respecto a lo definitivo, debemos depender no del modo de percepción de las conciencias, que están afectadas por las apariencias dualistas, sino de la conciencia de la sabiduría excelsa del superior, en la cual todo dualismo ha sido absolutamente extinguido. Pregunta: ¿qué relación hay entre el análisis racional y el no verbal? Respuesta: las escrituras afirman una y otra vez que la experiencia profunda de la realidad definitiva de la vacuidad de la existencia inherente es impensable e inexpresable. Sin embargo, también dicen una y otra vez que, con el fin de entender el verdadero modo final de subsistencia, es necesario atender a los grandes textos y abordar el pensamiento analítico. Por tanto, cuando decimos que la realidad es impensable e inexpresable, nos referimos a un estado que ha ido más allá del alcance de los objetos de la concepción y el análisis, puesto que la realidad, tal como la experimenta un superior en la estabilización meditativa, no puede ser expresada en conceptos, ni puede servir como objeto de conciencia conceptual de un ser ordinario. Es importante conocer la existencia de los tres tipos de sabiduría. La sabiduría que se obtiene al escuchar, la sabiduría que emerge al reflexionar y la sabiduría que surge de la meditación. En el momento en el que aparecen las sabidurías de escuchar y reflexionar, la realidad no puede ser impensable e inexpresable. Si fuera así, estos dos tipos de sabiduría no existirían. Si la realidad fuera inexpresable a todos los respectos, entonces Buda debería haber permanecido totalmente callado, y los 6 ornamentos del mundo no tendrían que haber dicho nada. Sin embargo, hablaron infinitamente y escribieron numerosos libros. No es que ellos explicaran todos estos temas porque no había nada que explicar. Hablaron porque existía algo de qué hablar. No obstante, cuando se ha oído hablar de estos temas muchas veces y se ha reflexionado sobre su significado una y otra vez, cuando la contemplación meditativa ha alcanzado el nivel de verificación surgido de la meditación, aparece un tipo especial de experiencia. Esta comprensión especial no es en absoluto similar a la comprensión verbal previa que se entendió en el nivel de la comprensión analítica, sino que es inconcebible e inexpresable. En la televisión, por ejemplo, anuncian muchos tipos de alimentos, dulces, etc., que según afirman son deliciosos, pero hasta que uno no los haya probado realmente con su propia lengua, son bastante inimaginables. Mientras no experimente directamente su sabor, quizás pueda decir: «Oh, son muy dulces», pero no podrá decir mucho más sobre su dulzura, tipo, grado, etc. Análogamente, la realidad de estas experiencias meditativas internas únicamente la conoce una persona experimentada. Los demás no pueden entenderla. Pregunta: ¿qué es la investigación del tiempo? Respuesta: las distintas escuelas budistas de aserción explican qué es el tiempo de maneras muy diferentes. Algunas interpretaciones son compartidas por la escuela de la Gran Exposición, la escuela del Sutra, la escuela de Solamente y la escuela del Camino Medio, y otras aserciones pertenecen únicamente a la escuela de Consecuencia. Sin embargo, en mi anterior referencia a la investigación del tiempo, no estaba hablando del tipo de tiempo. En este contexto, la investigación del tiempo se refiere más bien al examen de lo que ha ocurrido en el pasado, lo que está ocurriendo en el presente y lo que ocurrirá en el futuro.
Este es el tipo de análisis realizado por los historiadores, muchos de los cuales afirman, frecuentemente, que la historia se repite. Este sería, pues, un análisis del futuro por medio de la investigación del pasado. Pregunta. Su Santidad ha hablado extensamente sobre los signos de la no observación, pero ¿cómo podría alguien entender o conocer algo sin observar nada? Respuesta. Aquí, la no observación es la no percepción de algo que, si estuviera presente, sería perceptible. Por tanto, su no percepción o no observación, en las condiciones adecuadas para su percepción si estuviera presente, puede servir como signo de su no existencia. Como ejemplo de sus muchas subdivisiones, tomemos una persona que duda sobre la presencia o ausencia de humo en un lago por la noche. No podrá decir que no hay humo solo porque no vea humo, ya que la duda básica surge ante la dificultad de ver el humo por la noche. No obstante, a pesar de que sea de noche, puede probarse que no hay humo en el lago a través de la no observación del fuego, ya que el fuego debe preceder al humo, e incluso un fuego pequeño se vería claramente en un lago por la noche. Este es un caso de no observación o no percepción de una causa directa, con lo cual uno puede llegar a la conclusión de que su efecto no existe en ese lugar. Por otra parte, durante el día no podríamos probar la ausencia de humo a través del signo de no observar ningún fuego, simplemente porque durante el día no es fácil distinguir el fuego en la distancia. En cambio, en ese momento, podríamos probar la no existencia del fuego al no observar la presencia de humo. Esta es una no observación de un efecto, a través de lo cual podemos llegar a la conclusión de que su causa está ausente. Así pues, lo que uno puede probar depende de las circunstancias. Por ejemplo, podríamos utilizar la observación de algo contradictorio con un objeto particular para probar la ausencia de ese objeto. Si tenemos dudas sobre si hace frío o no, en un lugar en la distancia, podríamos entender que no hace frío al percibir el resplandor de una gran hoguera en ese lugar. Siendo el fuego contradictorio con el frío, la observación del fuego puede probar la ausencia de frío. En este caso, la observación de algo contradictorio sirve como signo de no observación. Pregunta. ¿Podría decir algo más sobre las sustancias que siempre han estado presentes en nosotros y que nos permiten alcanzar el estado de Buda? Respuesta. Esto concierne al tema de la naturaleza búdica, llamado el linaje de Buda. La naturaleza de la conciencia más sutil es pura. El enfado, el apego, etc., son periféricos y no subsisten en la mente básica. En el sistema del yoga tantra superior, todas las conciencias conceptuales son niveles mentales burdos que operan solo hasta la manifestación de las mentes más profundas de la apariencia blanca intensa, el incremento del rojo o naranja intenso, el negro intenso próximo al logro, y la mente de la clara luz. La naturaleza búdica básica es la mente innata fundamental de la clara luz, el nivel más sutil de la conciencia, que existe en la raíz de todas las conciencias. Del mismo modo, todos nosotros tenemos cierto nivel de compasión, a pesar de las diferencias de amplitud, y todos disponemos de la facultad de la inteligencia, que distingue entre lo bueno y lo malo. Aunque pequeñas, sirven como condiciones positivas fundamentales. Volvamos ahora a nuestro tema principal. Los atributos de las 4 verdades nobles. Los sufrimientos verdaderos. Hay 16 atributos pertenecientes a las 4 verdades nobles relacionados con las 16 concepciones erróneas que sobre ellas existen.
Los 4 atributos de los sufrimientos verdaderos son impermanencia, sufrimiento, vacuidad y ausencia de entidad propia. La comprensión de estos 4 atributos contrarresta las 4 concepciones erróneas sobre lo que son en realidad instantes de sufrimiento o miseria, pero que nosotros concebimos de otro modo. Estas concepciones erróneas son las que perciben los sufrimientos verdaderos como puros o limpios, como gozosos, como permanentes y con entidad propia. Analizando el hecho de que los agregados físicos y mentales tienen una naturaleza cambiante, se establece que son impermanentes. También, debido a que se encuentran bajo la influencia de otro poder llamado la fuerza de las acciones contaminadas y las emociones aflictivas, son entidades de sufrimiento. Así pues, aquí el significado de sufrimiento es estar bajo las influencias de otro. Debido a que los agregados mentales y físicos existen sin un yo que tenga una entidad propia separada, se establece que están vacíos de una entidad permanente, libre de producción y desintegración. Dado que no existe una entidad que tenga sus propias bases reales separadas de sus agregados físicos y mentales, cuando estos son producidos y desintegrados, la entidad debe ser también producida y desintegrada. Así pues, existe un vacío de entidad permanente. Además, los agregados mentales y físicos están vacíos de entidad propia en el sentido de que no están establecidos como una entidad que se encuentra bajo su propio poder. Exceptuando ciertas dudas por parte de la subescuela Sammitilla, perteneciente a la escuela de la Gran Exposición, la cual afirma una entidad inexpresable, todas las escuelas budistas mantienen estos 4 atributos del sufrimiento. Como estamos hablando acerca de un tipo de ausencia de entidad propia sostenida por todas las escuelas budistas, la ausencia de entidad que se describe en estos 4 atributos es meramente la ausencia de una entidad independiente, y no se refiere a los tipos sutiles de ausencia de entidad propia que afirman las escuelas superiores de aserción. Así pues, la ausencia de entidad propia y la vacuidad como atributos de los sufrimientos verdaderos son burdas en comparación con la ausencia de entidad propia y la vacuidad afirmadas por las escuelas superiores, como la escuela de la consecuencia. En Realizando las acciones del Bodhisattva, de Shantideva, alguien efectúa la siguiente objeción. Uno se libera percibiendo las verdades. ¿Para qué sirve, pues, ver las vacuidades? Partiendo de la base de que uno puede liberarse de la existencia cíclica observando los 16 atributos de las 4 verdades y cultivando esa realización en la meditación, ¿qué sentido tiene meditar sobre alguna otra vacuidad? Mediante numerosas pruebas, Shantideva demuestra que la liberación de la existencia cíclica no puede alcanzarse a través de la comprensión de la ausencia de entidad propia y la vacuidad burdas expuestas en los 16 atributos de las 4 verdades, sino que únicamente puede ser lograda mediante la comprensión de la vacuidad más sutil. Las fuentes verdaderas. Los 4 atributos de las fuentes verdaderas son causa, origen, condición y producción enérgica. Las 4 concepciones erróneas correspondientes son: el sufrimiento carece de causa. El origen del sufrimiento es únicamente creado dentro del contexto de la supervisión por una deidad. Y los estados de sufrimiento son impermanentes, pero su naturaleza es permanente. Los 4 atributos de las fuentes verdaderas se exponen como antídotos para estas 4 concepciones erróneas. El apego es la base o raíz del sufrimiento. Así pues, es una causa de sufrimiento. También es el origen, dado que el apego, por ejemplo, produce sufrimiento continuamente como efecto propio, refiriéndose aquí a las muchas causas que lo producen, no solo una. Además, el apego crea sufrimiento enérgicamente como efecto propio.
Por ello, es una producción enérgica. Por otra parte, el apego a la existencia cíclica actúa como condición coayudante para la creación de sufrimiento y, por tanto, es una condición. Las cesaciones verdaderas. Los 4 atributos de las cesaciones verdaderas son cesación, pacificación, elevada auspicidad y emergencia definitiva. Las 4 concepciones erróneas correspondientes son: la liberación no existe en absoluto. Algún estado contaminado es la liberación. Lo que en realidad es un estado de sufrimiento es un estado de liberación y, aunque la liberación existe, se puede caer de ella. Como antídotos a estas concepciones erróneas, uno debe comprobar que las cesaciones verdaderas son en realidad cesaciones, en el sentido de que cualquier porción de sufrimiento que ha sido aliviada ha sido eliminada para siempre. Las cesaciones verdaderas también deben ser entendidas como pacificaciones, porque esa parte de las emociones aflictivas ha sido pacificada para siempre. Las cesaciones verdaderas se consideran altamente auspiciosas por ser estados separados de las emociones aflictivas. Estos estados son entidades que aportan ayuda y felicidad. Además, las cesaciones verdaderas son casos de emergencia definitiva del sufrimiento porque se ha superado un nivel de sufrimiento tal que no volverá. Caminos verdaderos. Los 4 atributos de los caminos verdaderos son camino, conveniencia, logro y liberación. Las 4 concepciones erróneas correspondientes son: el camino de la liberación no existe en absoluto. La sabiduría que comprende la ausencia de entidad propia no es el camino de la liberación. Cierto tipo de estado de concentración es el camino de la liberación. Y ningún camino elimina el sufrimiento definitivamente. ¿Cómo contrarresta la comprensión de los 4 atributos de los caminos verdaderos estas 4 concepciones erróneas? Dado que la sabiduría que capta la vacuidad tiene la capacidad de lograr la liberación, es un camino. Puesto que las emociones aflictivas son realmente inadecuadas, el camino que genera la conciencia de la sabiduría que comprende la vacuidad es conveniente, idóneo. Ya que este camino capta el modo real de ser de las cosas de un modo directo e inequívoco, es un logro. Además, como la sabiduría que comprende la ausencia de entidad propia erradica definitivamente la raíz de la existencia cíclica, es una liberación definitiva. Estas son, en pocas palabras, los 16 atributos de las 4 verdades nobles. El mundo. Reflexionemos detalladamente sobre los sufrimientos verdaderos. Como dice Asanga en su Compendio del Conocimiento Manifiesto, existen 2 tipos de sufrimientos verdaderos: los entornos y los seres que hay en ellos. Los distintos sufrimientos de la existencia cíclica están incluidos dentro de los 3 reinos de la existencia cíclica: el reino del deseo, el reino de la forma y el reino sin forma. Los 3 reinos son toscos agrupamientos de los niveles de la existencia cíclica, referidos a los frutos de 3 niveles de conciencia, que vienen determinados por 3 niveles conceptuales. El renacimiento del reino sin forma es un efecto del nivel más sutil de estabilización meditativa. El renacimiento en el reino de la forma es un efecto de los niveles inferiores de estabilización meditativa. Y el renacimiento en el reino del deseo, nuestro reino, es un efecto de un nivel inferior de conciencia que no ha alcanzado tal concentración. Dentro del reino sin forma existen 4 niveles que se suceden progresivamente, desde el más burdo hasta el más sutil, llamados espacio limitado, conciencia ilimitada, la nada
y el pico de la existencia cíclica. Dentro del reino de la forma existen, de modo resumido, 4 niveles de existencia cíclica conocidos como las concentraciones primera, segunda, tercera y cuarta. Y de un modo más extenso, existen 16 o bien 17 niveles. Todas las existencias pertenecientes a los reinos de la forma y sin forma están consideradas como transmigraciones felices en relación a los estados inferiores y todas ellas se inscriben en la categoría de dioses. Básicamente, existen dos tipos de seres en el reino del deseo: los de las transmigraciones felices y los de las transmigraciones desafortunadas. Las transmigraciones felices son las de los dioses, los semidioses y los humanos. Los dioses del reino del deseo se dividen a su vez en 6 clases. Los 4 grandes linajes reales: el paraíso de los 33, la tierra sin combate, la tierra feliz, los que disfrutan de la emanación y los que utilizan la emanación de otros. Las malas transmigraciones se refieren a los animales, los espíritus hambrientos y los seres de los infiernos. En cuanto al número de mundos existente, podemos hablar de un conjunto de mundos integrados por 1000 millones de sistemas de mundos vagamente similares al nuestro. Según dicen, la formación y destrucción de estos 1000 millones de sistemas de mundos es más o menos simultánea. Esta explicación se encuentra en el Tesoro del Conocimiento Manifiesto de Vasubandhu. Además, el Tantra de la Iniciación de Vajrapani dice que 1000 millones de estos sistemas de mundos compuestos por 1000 millones de mundos forman lo que se llama un océano infinito. 1000 millones de estos componen un continuo de océanos infinitos. Y 1000 millones de estos son un continuo intermedio de océanos infinitos. Y 1000 millones de estos integran un tercer continuo de océanos infinitos. El último nivel es superior en número. A partir de aquí, se les llama simplemente infinitos. Sin embargo, a pesar de haber creado un amplio conjunto de números, el texto dice que su alcance total es de todos modos infinito. A menudo, la ciencia ficción describe seres que viajan por el lejano espacio exterior de un modo similar a esta enseñanza. Aún así, algunas veces, ciertos tipos de ciencia ficción representan a los seres del espacio exterior como desagradables y aterrorizadores. Dudo que ello sea necesario. En cualquier caso, podéis ver que los budistas creen que el mundo es interminable y que el número de seres sintientes es infinito, por lo cual, algunos se preguntarán: ¿si existe un número infinito de seres sintientes, no carece de sentido despertar la intención de alcanzar la iluminación para el beneficio de todos los seres? La respuesta es que la intención es muy importante. Cuando provocamos una buena intención, el hecho de que logremos nuestro propósito o no es otra cuestión. Por ejemplo, si un médico alienta la gran determinación de liberar al mundo de cierta enfermedad y a partir de ahí se consagra a la investigación, sería algo bueno, ¿no es cierto? En cuanto a la determinación, el poder de la voluntad, no existen límites. Tanto si resulta realizable como si no, la decisión, imbuida de una fuerte determinación ya desde el principio, proporcionará resultados. Si se logra o no, es otra cuestión. Estos 1000 millones de mundos que componen un sistema de mundos se forman, permanecen, se destruyen y quedan en un estado de vacuidad durante un periodo de 80 eones intermedios. La formación ocupa 20 eones, al igual que los periodos de permanencia, destrucción y vacuidad. A pesar de que en el Tesoro del Conocimiento Manifiesto de Vasubandhu
se indica el tamaño, forma, etc. del sistema de mundos, ello no concuerda con los descubrimientos científicos modernos, por lo cual resulta extremadamente difícil aceptarlo como literalmente verdadero. Ya dije anteriormente que los budistas consideran inadecuado aceptar un principio que está en contradicción con la razón. Es más, resulta inadecuado aceptar una posición que se encuentre en contradicción con la percepción directa. Además, otra razón por la que la descripción de Vasubandhu no precisa ser aceptada literalmente es que las propias escrituras budistas dan muchas descripciones diferentes del cosmos. Como hemos dicho anteriormente, existen 3 reinos y 6 tipos de seres transmigrantes según los niveles burdos y sutiles de la mente. No obstante, y de acuerdo con el budismo, ello no implica que los seres alcancen la liberación ascendiendo progresivamente por estos niveles. Cuando llegamos al pico de la existencia cíclica, no quiere decir que nos encontremos en el umbral de la liberación, ya que resulta sencillo caer de nuevo en los reinos inferiores. Así pues, decimos que no existen estados de renacimiento definitivos. ¿Cómo pasamos de un estado de renacimiento a otro? En primer lugar, debemos analizar el renacimiento. La razón principal que establece el renacimiento es la continuidad de la mente. Básicamente existen 2 tipos de fenómenos: la conciencia interior y la materia externa. La materia puede servir como causa coadyuvante para la generación de una conciencia, como ocurre cuando un objeto material visible sirve como causa de la producción de una conciencia en el aspecto de ese objeto particular. Esto se llama una condición del objeto observado. Sin embargo, la materia no puede servir de causa sustancial de una conciencia. Voy a explicarlo considerando las 3 condiciones causales que generan, por ejemplo, una conciencia visual. Estas 3 condiciones son la condición facultativa, la condición del objeto observado y la condición inmediatamente precedente. Cada una de estas condiciones tiene una función única. Por ejemplo, que una conciencia visual sea capaz de percibir una forma visible y no un sonido, se debe al poder del sentido de la vista, un tipo de materia clara y sutil localizada en el órgano del ojo. Esta es su condición facultativa. Que se genere una conciencia visual, por ejemplo, en el aspecto del azul y no del amarillo, es debido a la porción de azul que le es propia, el cual es su condición de objeto observado. Igualmente, que en una conciencia visual sea generada como una unidad de luminosidad y conocimiento es debido a un momento anterior de conciencia que le sirve de condición inmediatamente precedente. Sin un continuo de conciencia previo, no hay modo de que pueda producirse una entidad de luminosidad y conocimiento. Por ello se establece que, sin una mente anterior, no puede producirse una mente posterior. De este modo se establece también que la conciencia no tiene principio y que el continuo de la conciencia de una persona no tiene fin. No obstante, según la escuela de la Gran Exposición, cuando Buda pasó al Gran Nirvana, cesó el continuo de su conciencia. Nagarjuna refutó tal posición por medio del razonamiento, afirmando que si los seguidores de esa escuela consideran el nirvana como una separación del continuo de los agregados físicos y mentales, en el momento en que se alcanza, dejaría de existir la persona que lo realizara y que, por el contrario, cuando la persona existiera todavía, no podría haber nirvana, lo que significaría la imposibilidad de que una persona lo alcanzara. Así pues, Nagarjuna estableció el significado del nirvana de un modo diferente. Lo importante es aquí que el continuo mental no cesa nunca. La calidad del renacimiento en la próxima vida está determinada por la calidad de la actividad mental en la vida presente.
En general, carecemos del poder de elegir el modo en que vamos a renacer. Depende de las fuerzas kármicas. No obstante, el periodo cercano al momento de la muerte ejerce gran influencia en tanto puede activar un karma de entre los muchos que una persona ha acumulado anteriormente. Por tanto, existe la oportunidad de intensificar y activar un karma virtuoso. Además, cuando se ha logrado una realización elevada y se ha obtenido el control sobre el modo en que se renacerá, en lugar de renacer simplemente, es posible tomar lo que se llama una reencarnación. Existen también muchos tipos de reencarnaciones, pero volvamos a nuestro tema. ¿Cómo pasamos de una vida a otra? Cuando uno muere en el reino del deseo o en el reino de la forma para renacer en el reino sin forma, no existe un estado intermedio. Por lo demás, siempre que se renace, existe un estado intermedio entre la vida presente y la próxima. ¿Cuál es el modo de proceder de la muerte y cuál es la naturaleza del estado intermedio? En primer lugar, la muerte puede producirse por agotar el mérito o por accidente. De acuerdo con una explicación muy simple de Vasubandhu, en su Tesoro del Conocimiento Manifiesto, la propia mente de la muerte puede ser virtuosa del mismo modo que puede serlo incluso el momento mismo de la concepción. En este caso, una mente virtuosa de la muerte puede actuar como condición inmediatamente precedente, provocando una mente virtuosa de la concepción de la próxima vida. Sin embargo, en el Compendio del Conocimiento Manifiesto, Asanga establece una presentación más sutil en la que la mente de la muerte es necesariamente neutral, como lo es también la mente del primer momento de renacimiento. Además, en el Yoga Mantra superior existe una exposición acerca de unos niveles mucho más sutiles de la conciencia que pueden ser utilizados de tal modo que la persona que ha practicado correctamente el Yoga Mantra superior puede incluso transformar la mente más sutil de la clara luz de la muerte en una conciencia virtuosa. En general, aquellos que han practicado enérgicamente la virtud durante su vida experimentan una muerte fácil y apacible, mientras que los que se han empleado en numerosas actividades no virtuosas tienen una muerte más difícil y agitada. No obstante, una enfermera europea me contó que las personas que creen en alguna religión mueren con mayor temor. Aún así, si durante la mayor parte de la vida se tiene una buena motivación, tratando sinceramente de ayudar a los demás tanto como sea posible, entonces no habrá arrepentimiento cuando llegue el último día. Cualquiera sentirá que ha hecho lo que ha podido y que ha vivido su vida de un modo significativo y fructífero. Esta es una de las mejores protecciones para evitar el temor al acercarse el momento de la muerte. No obstante, las personas que dedican la mayor parte de su tiempo a engañar, defraudar e insultar a los demás tienden a desarrollar un profundo sentimiento de culpabilidad, una conciencia culpable. Puede que ni siquiera sus propios amigos conozcan sus sentimientos íntimos, pero cuando llegue el último día, emergerán sus propios sentimientos de desasosiego profundamente arraigados. Durante el proceso de la muerte, el calor del cuerpo se retira de sus partes de diferente manera según los distintos tipos de personas. En aquellas que han acumulado una gran cantidad de karma virtuoso, el calor del cuerpo comienza a retirarse desde las partes inferiores del cuerpo, mientras que las que han acumulado una gran cantidad de karma no virtuoso, el calor se retira partiendo de las partes superiores del cuerpo. Después, paso a paso, cesa la respiración externa y el calor se reúne en el corazón. El sistema del yoga del mantra superior presenta el proceso de la muerte en términos de los 4 o de los 5 elementos.
En esta explicación, las capacidades de los elementos para servir como bases de la conciencia disminuyen gradualmente, con lo cual se da una serie de apariencias mentales. Cuando la capacidad del elemento tierra para servir como base de la conciencia se deteriora, su signo externo es que el cuerpo se vuelve más delgado, etc. Como signo interno, y de acuerdo con la explicación del sistema de Guya-Samaja, se experimenta la sensación de ver un espejismo. Luego, cuando la capacidad del elemento agua para servir como base de la conciencia se deteriora, la lengua se seca y los ojos se hunden. Como signo interno tenemos la sensación de ver humo. Después, cuando la capacidad del elemento fuego se deteriora, el calor del cuerpo se agrupa tal como he dicho anteriormente. El signo interno es la sensación de ver luciérnagas. A continuación, cuando la capacidad del elemento viento o aire para servir como base de la conciencia se deteriora, la respiración cesa y, como signo interno, tenemos la sensación de ver una lámpara de aceite ardiendo en el espacio frente a nosotros. Anteriormente se percibían la apariencia de unas luciérnagas o chispas de fuego, que ahora se disuelve surgiendo una apariencia de tipo rojizo. Seguidamente comienzan a disolverse los niveles más sutiles de los vientos o aires internos que sirven como soportes de la conciencia. En primer lugar, se disuelven los vientos que sirven como soporte de las 80 concepciones en una mente llamada apariencia, al tiempo que experimentamos una intensa apariencia blanca. Este es el primero de los 4 estados conocidos como las 4 vacuidades. Después, cuando la mente de la apariencia blanca intensa, así como el viento o energía interior que le sirve de soporte, se disuelve en la mente llamada el incremento de la apariencia, surge una apariencia intensa roja o naranja. Luego, cuando la mente del incremento rojo intenso de la apariencia, así como el viento que le sirve de soporte, se disuelven en la mente llamada próxima al logro, percibimos una apariencia negra. Si los médicos estuvieran presentes en ese momento, posiblemente nos darían por muertos. No obstante, según esta explicación, la persona no ha muerto todavía, sino que está muriendo. A continuación, después del negro intenso próximo al logro, surge la mente de la clara luz de la muerte. Esta conciencia es la mente más sutil. Le llamamos la naturaleza búdica, la verdadera fuente de toda conciencia. El continuo de esta mente prevalece incluso en el estado de Buda. La conciencia permanece dentro del cuerpo mientras la clara luz de la muerte se está manifestando. Después, simultáneamente a la cesación de la mente, de la clara luz de la muerte, se separan la mente y el cuerpo. Este es el adiós final. Al tiempo que tiene lugar la separación del cuerpo y la mente, uno pasa a través de la misma serie de 8 apariencias en su orden inverso. Si ha de haber un estado intermedio, este comienza con la reaparición de la mente del negro intenso próximo al logro. ¿Cuál es la naturaleza del estado intermedio? Un ser del estado intermedio no posee un cuerpo físico burdo como el nuestro. Tiene un cuerpo sutil formado por los vientos, aires internos y la mente, por lo cual el cuerpo de ese ser aparece instantáneamente allí donde el ser del estado intermedio desea ir. Así pues, puesto que sucede por mero pensamiento, ha de ser más rápido que la luz. Si no fuera así, entonces, dado que de un extremo a otro de la galaxia hay tantos años luz, incluso varios millones, uno tendría que viajar una absurda cantidad de tiempo entre 2 vidas. ¿Cuál es el aspecto físico de un ser en los estados intermedios? Sobre este punto existen 2 exposiciones discordantes. Según Vasubandhu y ciertos textos mántricos,
El cuerpo de un ser del estadio intermedio se parece al del ser en quien él o ella renacerán. Respecto al tiempo de duración de este estadio intermedio, una sola vida en él dura un máximo de 7 días, al término de los cuales ocurre una pequeña muerte, y el periodo máximo de permanencia en esta serie de estados intermedios es de 7 semanas, 49 días. No obstante, existen dos modos distintos de calcular la duración de un día. En un sistema se calcula en términos de días humanos y en el otro en términos del tipo de vida en la que se renacerá. ¿Qué tipo de percepciones tiene un ser en el estado intermedio? Ocurren varias apariencias favorables o desfavorables según el karma, positivo o negativo de la persona. También puede ver a otros seres que se encuentran en su mismo nivel. En el Tesoro del Conocimiento Manifiesto de Vasubandhu, se dice que las personas que a través del esfuerzo han alcanzado la clarividencia del ojo divino pueden ver a los seres del estado intermedio. Justo después de abandonar el viejo cuerpo y surgir en el estado intermedio, podemos ver realmente nuestro antiguo cuerpo. Sin embargo, en general, no tenemos el deseo de volver a él. Aún así, en los casos en que las personas han reentrado en el viejo cuerpo, es posible revivir si las circunstancias kármicas están presentes. En tibetano se llama Dai Lok, regresar desde el abandono del cuerpo. Pienso que debe de haber muchos tipos de seres que han regresado desde el abandono del cuerpo. Seres que, durante el proceso de la muerte, vuelven desde la mente de la apariencia blanca intensa, desde la mente del incremento del rojo intenso, desde la mente del negro próximo al logro, o incluso desde el estado intermedio después de la mente de la clara luz de la muerte. Durante el estado intermedio ocurren muchas apariencias distintas. Por ello existen prácticas para que las personas puedan reconocer que se encuentran en el estado intermedio, un estado en el que puede lograrse un avance en el camino. El libro tibetano de los muertos expone estas prácticas para las personas que practican las 48 deidades pacíficas y las 58 deidades airadas. De modo similar, para las personas que practican el yoga de la deidad y que han avanzado hasta el punto en que se percibe decisivamente todo fenómeno de la existencia cíclica y del nirvana como un juego de la mente, como apariencias de la fecundidad de la mente, se describen numerosas prácticas para ser ejecutadas dentro de tal visión. La mayoría de estas enseñanzas provienen del yoga mantra superior. El yoga del mantra superior del sistema de Kalachakra no habla del logro del estado de Buda en el estado intermedio. Según este sistema, el estado iluminado debe ser alcanzado en esta vida o a lo largo de las vidas futuras. Este punto concuerda con el hecho de que en el sistema de Kalachakra existe una única exposición de la causa sustancial del cuerpo de la forma de Buda. El ser del estado intermedio entra en conexión con un nuevo nacimiento. En general, se describen 4 tipos de nacimiento. Nacimiento espontáneo. Nacimiento del vientre de una madre. Nacimiento de un huevo y nacimiento por calor y humedad. El nacimiento de un ser en el estado intermedio es espontáneo. También se explica que cuando se formó este mundo, los seres que renacían en él aparecían de un modo espontáneo y completamente desarrollados. Si uno va a renacer por medio del calor y la humedad, percibe un lugar cálido y agradable al que se aferra de tal manera que genera el deseo de permanecer allí. Si debe renacer a través del vientre materno, percibe al padre y a la madre en unión sexual. Los que han de renacer como hombres se sienten atraídos por la madre y la desean. Los que deben renacer como mujeres se sienten atraídos por el padre y lo desean. Con este deseo, cesa el estado intermedio
y comienza el estado de nacimiento. La cesación del estado intermedio y la concepción en el vientre materno ocurren simultáneamente. Durante el proceso de cesación del estado intermedio, se experimentan los 8 signos, empezando con la visión del espejismo, como dije anteriormente, al término de los cuales emerge la mente de la clara luz. Dado que el cuerpo del ser del estado intermedio es sutil, estos 8 signos no se perciben con claridad y se suceden rápidamente, en tanto que, como nuestro tipo de cuerpo es burdo, los 8 signos aparecen claros y permanentes en un periodo de tiempo más prolongado. Por esta razón decimos que el nacimiento como humano es muy favorable para la persona que desea practicar el yoga tantra superior. Esta es la manera en que, de un modo aparentemente infinito, viajamos por la existencia cíclica. Mientras permanezcamos en la existencia cíclica, tendremos que soportar numerosos tipos de sufrimientos distintos, los cuales pueden resumirse en 3 formas de sufrimientos: el propio dolor, el sufrimiento del cambio y el sufrimiento del condicionamiento penetrante. Los seres de las transmigraciones infelices, los seres infernales, los espíritus hambrientos y los animales, así como los de las transmigraciones felices, como los humanos, semidioses y dioses del reino del deseo, padecen estos 3 tipos de sufrimiento. Después, dentro del reino de la forma, los dioses de las concentraciones primera, segunda y tercera experimentan únicamente una sensación gozosa, por lo cual no han de soportar el sufrimiento del dolor, pero todavía experimentan el sufrimiento del cambio. En la cuarta concentración y en los 4 niveles del reino sin forma, solo existe una sensación neutral. Por tanto, se experimenta únicamente el sufrimiento del condicionamiento penetrante. Así, pues, decimos que, mientras permanezcamos en la existencia cíclica, estamos atrapados en alguna forma de sufrimiento. Con ello, concluye esta breve explicación de la verdad del sufrimiento.